debe abandonar la escuela e irse de Abancay. Esta novela, escrita en 1958, retrata con claras referencias autobiográficas, la niñez de Ernesto, pero también la fragmentación de nuestra sociedad, que lamentablemente no hemos podido resolver hasta hoy. Punto final. Listo. Gracias por esperarme. Les cuento, estoy en un grupo de lectura de narrativa peruana. Esta semana hemos leído Los ríos profundos de José María Arguedas. Y a mí me toca hacer el resumen y análisis del libro para luego comentarlo entre todos. Pero tengo algo de vergüenza de compartir con el grupo porque no sé si lo he hecho bien. Ya vamos leyendo 7 novelas y esta es la primera vez que me toca presentar a mí. En el programa de hoy nos enfocaremos en el análisis y comprensión de un texto para que puedan elaborar un resumen. Para eso primero tendrán que identificar la intención del autor, opinar sobre su contenido y sustentar su opinión. ¿Les suena familiar? Es que como les dije, en la sesión anterior ya avanzamos en esta dirección, pues identificaron y explicaron el tema, el subtema y dedujeron información a partir de un texto. Hoy seguiremos trabajando sobre lo ya aprendido para que puedan hacer un resumen y compartir información y opiniones sobre un texto con sus familiares o amistades. ¿Listas y listos? Entonces agarren su cuaderno de apuntes y un lápiz, mientras contacto a la profesora. Esta es la última llamada para que su mamá, hermano, abuela o tío se unan a aprender con nosotros. Todos son bienvenidos. Hola Yanira, y a todas y todos los que nos están viendo desde sus casas. ¿Ya les contaste lo que vamos a ver hoy? Sí, profesora. ¿Qué opinas si seguimos con el texto que vimos la clase anterior? Identidad Nacional de Wilfredo Capsoli. Me parece perfecto. Es un tema muy interesante. Entonces, a partir del análisis que haremos hoy, podrían responder estas 2 preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad nacional y qué ejemplos nos ayudan a hacerla visible? Yo ya tengo varios ejemplos pensados. Yanira, no te atolondres. Tenemos tiempo. Primero refresquemos en nuestras cabezas la clase pasada para poder usar bien las herramientas que desarrollamos. A ver, primero el especialista Roberto Brañez compartió con nosotros qué criterios debemos seguir para identificar una fuente confiable, como el grado de experiencia y especialización de su autora o autor. Y aplicamos esos criterios para seleccionar el texto Identidad Nacional, porque es de Capsoli, un reconocido académico peruano especialista en antropología histórica. Y luego fuimos analizando párrafo por párrafo para identificar el tema del texto y los subtemas que aparecen en cada párrafo y las ideas principales. Ahora sí, empecemos. ¿Y no vamos a recordar qué herramientas aprendimos para hacer este análisis? Ay, perdón, es que cuando me gusta un tema me emociono y quiero saberlo todo lo más rápido posible. Pero tiene razón, es mejor ir paso a paso. No te preocupes, yo soy igual, pero es muy importante que tengamos todo muy claro para avanzar. ¿Recuerdan qué preguntas nos debemos hacer siempre para identificar el tema? ¿De qué trata el texto? Así es. El siguiente paso fue analizar cada párrafo para identificar los subtemas y las ideas principales. Así vamos reconociendo la idea principal de cada párrafo, para después construir la idea principal de todo el texto. ¿Y qué es la idea principal, Yanira? Es el enunciado más importante que la autora o el autor presentan para explicar el tema. Así es. Recordemos también que la idea principal puede estar en el texto de forma explícita o implícita. En este último caso tenemos que deducirla y generarla haciéndonos otra pregunta. ¿Recuerdan cuál era? Yo sí. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Y ahora sí deberíamos hablar de las reglas que nos pueden ayudar a descubrir estas ideas. Las macrorreglas. Las macrorreglas son 3. Vamos primero con la macrorregla de supresión. Para aplicarla debemos sacar toda la información redundante y quedarnos únicamente con aquella oración que resume el texto y que aparece de forma explícita en él. Por eso se llama macrorregla de supresión, porque consiste en suprimir oraciones que son redundantes. Otra macrorregla es la generalización, que es cuando inferimos la proposición más general a partir de un conjunto de ejemplos. En este caso, es importante que todos los ejemplos estén al mismo nivel de generalidad.
Por ejemplo, si nos encontramos con un texto que dice, mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. ¿Qué inferimos? Que los mamíferos se desplazan de distintas maneras. Como ven, en este caso hemos tenido que deducir la idea principal, porque estaba de manera implícita. Nunca se dice en el texto que los mamíferos se desplazan de distintas maneras, pero nos informan sobre distintas maneras de desplazarse que tienen distintos mamíferos. Así que eso podemos inferir. Y la última macrorregla, la de construcción, con la que reemplazamos un conjunto de proposiciones por una más general que no se encuentra explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas, como contando un secreto. Chicas y chicos, algo que me ayuda mucho en el proceso de identificación de ideas principales y subtemas es subrayar y sumillar. Me acuerdo de que cuando estaba en el colegio yo heredaba los libros y me encantaba encontrarlos todos subrayados y con anotaciones en los márgenes. Sentía que me estaba ayudando en la tarea. Si volvemos al texto de Wilfredo Capsoli sobre identidad nacional, ¿qué ideas principales identificamos? Identifiqué una por cada párrafo. La que me llamó la atención fue cómo podemos hablar de diversidad o de identidad nacional en un mundo globalizado que tiende a uniformarse. ¿Y por qué te llamó la atención? Me hizo pensar en el viaje que hice a un pueblito del Colca, en Arequipa, y me hospedé en la casa de una señora mayor que me hacía acordar a mi abuelita. Un día la veo salir bien decidida con su pala y herramientas. Cuando le pregunté a dónde se iba, me dijo que hacer escarbo de acequia con la comunidad. Si no saben lo que es, no se preocupen, porque yo tampoco sabía. Resulta que el pueblo entero se reúne para limpiar los canales de regadío, las acequias, y durante la jornada comparten alimentos y bailan. El trabajo era por el bien de la comunidad, y al hacerlo, lo convertían en una fiesta. Me puse a pensar en mi generación, en especial en quienes vivimos en las ciudades. ¿Cómo hemos perdido esas tradiciones? Es como si la modernidad nos hiciera perder costumbres que representan valores, como en este caso la solidaridad y el respeto a la naturaleza. Lo que pasa es que los espacios para crear comunidad se han reducido. Pero no creo que todo sea blanco o negro. Pensemos en las muestras de solidaridad que pudimos ver durante la cuarentena. Gente compartiendo alimentos con los que tenían menos, personas donando lo que podían, como el señor que mantuvo el precio del oxígeno para poder ayudar a las familias que tenían parientes que lo necesitaban. Tal vez ya no organizamos faenas para limpiar las acequias, pero sí nos organizamos para ayudarnos y esa es una costumbre que hemos heredado. Como dice Capsoli, son esas manifestaciones las que nos van configurando y constituyen nuestra identidad. ¿Escucharon lo que acaba de decir Yanira? Opinó sobre el contenido del texto de Capsoli y sustentó su posición frente a él. Esto es justamente lo que vamos a aprender a hacer hoy. Para poder emitir nuestra opinión sobre un texto, lo primero que debemos hacer es entenderlo. Y estas son las 3 estrategias que nos permiten hacer. 1. Identificar el tema y la idea principal, que ya vimos la clase pasada. 2. Reconocer la estructura textual. Y 3. Elaborar un resumen. Ahora sí estamos listas y listos para avanzar en nuestro nuevo aprendizaje. ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de estructura textual? La estructura textual se define como la forma general o la organización que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que va expresando en un texto. La forma de organizar las ideas que utilice el autor o la autora dará lugar a distintos tipos de textos o géneros textuales. Y estos modos de organizar las ideas vendrán condicionados por los propósitos que el autor persiga con la información que quiere transmitir. Entendido. Según lo que quiero lograr transmitir con mi texto, ordeno las ideas de una manera particular. ¿Por qué no analizamos cada párrafo del texto de identidad nacional para conocer qué tipo de estructura tiene? Y podemos observar algunas señalizaciones o marcadores retóricos para identificar la estructura del texto. Así que presten atención. Aquí vemos la estructura general del texto. Pasemos a analizar el primer párrafo. Nosotros somos una sociedad singular e inusual. Así, por ejemplo, escuchando la música de los maestros Jaime Guardia, Máximo Damián y Teodoro Gamboa, recordaba algo de mi vida infantil.
Yo he nacido en la sierra de Ancash, Pomabamba, donde viví hasta los 5 años. Entonces me vine al Callao, a un barrio popular. Allí recuerdo con mucha claridad que mis familiares me hacían bailar guainito y se divertían con mis ocurrencias. A la vuelta de los años, a mí me gustaba la música andina, y es esta experiencia vital la que me confirió mi personalidad básica. De este modo, la herencia cultural, el patrimonio local, nos marcan con sus rasgos desde la niñez. Gracias, Yanira. Como ven, la clase pasada identificamos el subtema de este párrafo, que es la identidad nacional y herencia cultural. Y como idea principal, dijimos que la herencia cultural y el patrimonio local nos marcan con sus rasgos desde la niñez. Además, en el cuerpo de texto están resaltadas unas palabras clave. ¿Qué nos indican? El uso de, por ejemplo, y de este modo, nos revela que en este primer párrafo se está introduciendo una estructura de ejemplificación para explicar la idea principal. Ya tenemos analizado el primer párrafo. Pasemos al siguiente. Tengo una anécdota con relación al país en su conjunto. El año 1980, un grupo de peruanos fuimos invitados a la China Popular. Éramos una delegación de 5 personas, entre dirigentes sindicales, políticos y profesores universitarios. Estuvimos allí 2 meses viajando por muchos lugares. Era sorprendente que donde íbamos concitábamos la atención de la gente, recibíamos muchas consideraciones. Cuando ya retornábamos al Perú, en el aeropuerto, la intérprete que nos acompaña nos dice: compañeros, ¿se dieron cuenta de que tenían tanta acogida donde iban? Sí, le dijimos. ¿Y por qué creen? Y tratábamos de dar respuesta desde la perspectiva histórica, política, etc. Y la intérprete se rió y dijo: lo que pasa es que los compañeros chinos no podían imaginar que todos ustedes fueran de un solo país. Pensaban que era la representación de toda Latinoamérica. Es que en el grupo de los 5, un poco por azar, nos habíamos juntado personas de distintos lugares de nuestro país. En fin, lo cierto es que ninguno de nosotros teníamos similitud, mientras que nuestros anfitriones sí eran muy parecidos entre sí. Nuestro país es peculiar, nuestro rostro social es absolutamente singular. Hemos dicho que el subtema en este párrafo es la diversidad del Perú, y la idea principal es que somos un país muy diverso en cuanto a rasgos y características. Esta vez, ¿qué nos revelan las palabras claves? ¿Me ayudas, Yanira? Tengo una anécdota, me hace pensar que el autor sigue usando ejemplos para explicar algo. Además, veo que hace una comparación entre la diversidad de las características físicas de los peruanos y peruanas y los rasgos de la población china, que son más similares entre sí. Esa última pieza de información, la comparación, la deducimos a partir de la expresión mientras que. Con el análisis que tenemos hasta ahora de los primeros 2 párrafos, ya podemos ir sacando algunas conjeturas. ¿Qué tipo de texto es? Creo que podemos estar más seguros de lo que no es. No sigue una estructura de inicio, nudo y desenlace, por lo que no es un texto narrativo. Si bien incluye historias o anécdotas, están ahí para ejemplificar, no como parte del propósito del texto. Ok, sigamos descartando entonces. Tampoco es un texto instructivo, porque no comparte indicaciones como lo hacen las recetas, por ejemplo. O los manuales. Cada vez estamos más cerca de saber qué tipo de estructura textual tiene el texto. ¿Les parece si hacemos una pausa antes de continuar? ¡Claro, Yanira! Estamos de vuelta y cerquísima a conocer la respuesta. Solo nos faltan 2 párrafos. ¿Estamos listas y listos para avanzar? ¡Listísimos! Entonces, hagámoslo. Actualmente, el mundo tiende a uniformarse. En estas condiciones, la idea de la nación y del nacionalismo es cuestionada al punto de negar su existencia. Es decir, una sola forma de ser proyecta su imagen al mundo, cubriendo todos los espacios y tratando de anular la idea de que cada nación tiene sus propias características. Siendo un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. Ya habíamos identificado que el subtema es la identidad nacional en un mundo globalizado. Y la idea principal es que como somos un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. ¿Qué más vemos? Que la única señalización está en la palabra actualmente. ¿Qué nos indica esto? Que Capsoli va a hablarnos de un contexto actual. En los 2 párrafos anteriores han narrado anécdotas del pasado.
Esta señalización marca una comparación entre la realidad actual y la de las anécdotas del pasado. De esta manera, crea una relación entre este párrafo y los anteriores. Pero leamos el último párrafo antes de sacar conjeturas. La solidaridad, por ejemplo, es un valor constante que se manifiesta en momentos de dificultades y desigualdades económicas. Sin este valor, difícilmente podríamos imaginar la sobrevivencia de nuestra población frente a la crisis y la violencia. La empatía con la naturaleza es también un factor para considerar. No se trata de destruir los recursos y los paisajes naturales porque con esa potencialidad se construirá el futuro de nuestra sociedad. Si ahora propiciamos su enajenación total, estamos atentando contra las generaciones venideras. No por casualidad, los movimientos ecologistas se interesan por conocer y recoger las experiencias de valorar la naturaleza como un dios en la vida cotidiana de los peruanos prehispánicos. La paciencia y la larga espera, la inteligencia y la firmeza, el humor y la alegría son otros tantos aspectos a tener en consideración para imaginar lo nacional en forma positiva y edificante. Bien, con esto acabamos nuestra lectura. Presten atención a las expresiones señalizadas, por ejemplo, y son otros tantos aspectos. ¿Qué información que nos faltaba nos revelan? Para dar una respuesta, consideren dos aspectos. Uno, la idea principal del párrafo y dos, que es el párrafo de cierre. En los anteriores párrafos, el autor se había apoyado en la ejemplificación y la comparación para explicar la diversidad en el Perú. Y en este concluye citando los valores que nos identifican. Repasemos la información que hemos deducido a partir de nuestro análisis. Yo creo que ya es suficiente para poder identificar la estructura y afirmar qué tipo de texto es este. Capsoli se vale de ejemplos y una comparación para explicar y brindar información en torno a la identidad nacional. Finalmente, cierra permitiéndonos identificar los valores que configuran esa identidad. Has mencionado dos palabras claves, explicar e información, que nos revelan que se trata de un texto expositivo. Su función primordial es transmitir información, pero no se limita a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Este tipo de texto se usa en todas las ciencias, como las ciencias sociales, ya que su objetivo central es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Por ejemplo, en este caso busca explicar qué se entiende por identidad nacional, y para ello el autor se vale de anécdotas como ejemplos. Entonces, profesora, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer un resumen. ¿Saben qué es un resumen? Es breve, en relación al texto original. En este caso, el texto que hemos leído. Justamente por su extensión, contiene la información más importante del texto original. Se redacta con un lenguaje cercano. Por lo general, mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en el texto original, en la presentación de las ideas, aunque la información puede ser reordenada. Otra característica es que las ideas están conectadas unas con otras y pueden ser leídas de corrido. La yuxtaposición de ideas sin conectores no es un resumen. Un esquema o un cuadro sinóptico tampoco lo son. Está libre de comentarios y expresiones personales de quien elabora el resumen. Por eso no incluyan frases como más adelante, me parece, el autor dice, aunque mi opinión es distinta, etc. Un resumen no busca expresar tu opinión, es un retrato objetivo y reducido del texto original. Y por lo tanto, es necesario diferenciar la voz del autor o autora del texto de la del autor o autora del resumen. Ahora que ya conocemos sus características, enfoquémonos en el proceso que debemos seguir para escribir un resumen. Primer paso, leer atentamente el texto. Eso ya lo hicimos. Luego, debemos subrayar las ideas temáticas. Aquí también podemos aplicar las macrorreglas, el sumillado o tomar apuntes para identificar lo más relevante del texto al que nos enfrentamos, tal como lo hicimos en el programa anterior. Cierto. El tercer paso es organizar la información según la secuencia del texto original. Una vez que hemos cumplido con todo, ya podemos pasar a redactar el resumen. Y ya si queremos hacer el mejor trabajo posible, como último paso podemos evaluar el resumen y verificar si cumple con todas las características. De acuerdo con ese proceso, nosotros ya tenemos los dos primeros pasos listos.
¿Pasamos a organizar la información? Hagámoslo. Veamos todas nuestras ideas principales juntas. Este es el orden en el que aparecen en el texto. Como vimos, también podemos reordenar la información. ¿Qué dicen? ¿Respetamos la secuencia fijada por el autor? ¿O reordenamos nuestra información? Yo empezaría con la segunda idea, porque es un poco más general, mientras que la primera habla específicamente de la herencia cultural. Entonces, empezaría con esto. Somos un país muy diverso en cuanto a rasgos y características. Nuestro rostro social es singular. Para que todo sea más claro, ¿qué te parece si la reelaboramos para conectar con la idea 1? ¿Podemos hacer eso? Siempre que no cambiemos el sentido de la idea, sí. Quedaría así. Somos un país diverso en cuanto a rasgos y características sociales. Nuestra diversidad viene desde nuestros ancestros y nos ha marcado desde la niñez. Y si continuamos con las ideas 3 y 4, queda así. Somos un país diverso en cuanto a rasgos y características sociales. Nuestra diversidad viene desde nuestros ancestros y nos ha marcado desde la niñez. Es en esa riqueza milenaria y ancestral que deberíamos buscar las reservas productivas y morales para, a través de los valores que nos representan y que se manifiestan en diversas situaciones, seguir construyendo una identidad nacional positiva y proyectada hacia el futuro. Lo hemos logrado. Ya tenemos nuestro resumen hecho. Ahora, con el texto bien leído, su resumen listo y sus opiniones claras, pueden sustentar su interpretación del texto frente a quien sea. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Dayana de Hacho ha sido la primera en hacer una pregunta. Ahí va. Hola profesora, gracias por la clase. Yo quería saber si cada vez que hago un resumen debo seguir todo ese proceso, porque es importante. Gracias. Dayana, gracias por tu pregunta. Lo recomendable es hacerlo, porque identificar el tema y la idea principal y reconocer la estructura textual fortalecen nuestra comprensión de un texto escrito. Si puedo agregar algo, el proceso de creación de este resumen nos ha ayudado a, primero, comprender la totalidad del texto y a partir de ahí construir una opinión sustentada. Ahora tenemos otra pregunta para usted, profesora. Hola a todos los estudiantes del segundo grado en todo el país. Yo soy Jefferson y les hablo desde San Juan de Origancho. En mi casa me dicen que es importante aprender matemáticas, pero a mí me gusta ese curso, porque nos enseña a expresarnos hablando, escribiendo y entendiendo lo que los otros hacen en sus textos, y a comprender lo que leen. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque así, la próxima vez que me digan que no estudié tanto los cursos de letras como en comunicación, sabré qué responder. Gracias por compartir con nosotros. Creo que muchos a quienes nos interesan las artes o las letras hemos tenido que escuchar cosas así. Hola Jefferson. Para empezar, todo es importante. Tanto la matemática como la comunicación nos dan herramientas para desenvolvernos en la vida. En el caso de este curso, en un país multilingüe y pluricultural como el nuestro, es necesario aprender a comunicarnos a través de todos los modos posibles, para así entendernos y juntas y juntos contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera y tolerante. Profesora, ¿qué cierto es ese argumento? Esta es una idea que me gusta mucho defender, Yanira. Ahora, te deseo mucha suerte, Jefferson, y que sigas estudiando lo que más te gusta. Vamos con Erika, quien tiene la última pregunta del día. Hola, mi nombre es Erika y quiero decir que me gusta el programa Aprende en Casa y quisiera hacerle una pregunta a la profesora. A veces cuando leo no entiendo, pero más son cuando son textos extensos. ¿Qué puedo hacer? Muy buena pregunta para cerrar la sesión de hoy, Erika. Comprender un texto escrito quiere decir darle un significado, y eso lo logramos con la práctica. Sigue los pasos que vimos hoy para hacer un resumen de todo lo que leas. Será como entrenar para una carrera, y cada vez se te hará más fácil y podrás leer textos más largos y complejos. Y la práctica es importante, porque conforme vayan avanzando en su educación, se irán enfrentando a textos cada vez más complejos. Lo que estamos haciendo hoy es sentar las bases para que esta tarea se les haga más sencilla en el futuro. Ahora sí, me voy contenta, porque siento que hemos hecho un gran progreso. Un abrazo virtual y espero encontrarnos pronto.
¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué procesos hemos seguido para aprender? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Ven? Les dije que para el final del programa sabrían hacer un resumen. Para hacerlo, le hemos dado una lectura general al texto sobre la identidad nacional, para luego hacer un análisis más minucioso, párrafo por párrafo. A lo largo de esta semana pudimos identificar el tema del texto preguntándonos, ¿de qué trata el texto? También identificamos los subtemas del texto. Después pasamos a identificar las ideas principales, apoyándonos en la pregunta, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Fueron útiles también 3 macrorreglas, la supresión, la de generalización y la de construcción. Identificamos que entre las ideas que desarrolló el autor existen relaciones lógicas de causalidad y efecto. A partir de todo el análisis realizado y de la comprensión total del texto, identificamos la estructura y el tipo de texto. En el caso de hoy, nuestro texto fue expositivo. Finalmente, hicimos el resumen que nos permite identificar la intención del autor, opinar sobre el contenido, la organización de la información y el efecto en el lector. En resumen, sustentar nuestra opinión. Ahora que ya vieron que no es tan difícil y que no toma tanto tiempo, les dejo este reto. Seleccionen otro texto relacionado a la identidad nacional y redacten un resumen siguiendo el proceso que desarrollamos hoy. Cuando hayan terminado, compártanlo con su familia o compañeros y compañeras de escuela y sustenten su posición frente al texto. Y no olviden archivar su resumen y los apuntes que usaron para elaborarlo en su portafolio.